Bienvenidos a nuestro programa de este día. Es emocionante, ¿saben? Tratar temas de esta índole, de la familia. Pero sí, para poder entender bien todo lo que estamos viviendo, debemos conocer realmente cuál es la situación nuestra como nación delante de los hombres y delante de Dios. Me preocupa profundamente ver familias destruidas. Es tan común ahora ver familias destruidas completamente. Padres divorciados, hijos abandonados. Es preocupante. Y precisamente en el plan de Dios para la familia, ahora estamos en el tema sanando heridas. Y en el programa anterior hablamos de ciertas estadísticas que son verdaderamente alarmantes en relación a la condición familiar en que los niños viven. Y una de las afirmaciones que más sacude mi corazón es esta afirmación de que el lugar más peligroso para que crezcan nuestros hijos es nuestra casa, es la familia. Es horrible oír eso. Sin embargo, parece que está sucediendo. Y por lo tanto, nuestro deseo, y a la hora de compartir este tipo de enseñanzas, nuestro deseo es poder reconstruir lo que está destruido. Déjenme decir, no hay cosa que esté tan mal que Dios no pueda arreglar. Gracias a Dios que tenemos un poderoso Señor que puede cambiar la historia de nuestra vida de una manera radical. Y todos tenemos alguna historia. Yo mismo tengo una historia de haber salido. Yo no salí de maras ni de eso, pero sí de situaciones ateas y opuestas a Dios. Y Dios ha cambiado radicalmente mi vida. Creo que Dios tiene ese cuidado y debemos ver eso. Y hoy quiero tratar un tema dentro del aspecto de sanando heridas. Quiero tocar el tema del genuino arrepentimiento. Y les voy a decir por qué. Hay arrepentimientos de apariencia y hay arrepentimientos genuinos. Voy a poner un par de ejemplos. El primero es el apóstol Pedro. Negó a Jesucristo poco antes de que Jesús muriera. Y su corazón se partió. Y es evidente que tuvo un arrepentimiento genuino. Pero Judas traicionó a Jesús. Y él no tuvo ningún arrepentimiento. Tuvo un remordimiento que lo llevó al suicidio. El arrepentimiento trae bendición y trae renovación. Pero en el caso de Judas, lo que trajo fue suicidio, muerte y desolación. Nosotros debemos darnos cuenta que este tipo de cosas tienen que tomarse muy en cuenta. Y permítanme leerles del libro del profeta Oseas, el capítulo 10, el versículo 12. Y dice así: dijo Dios, siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Yo voy a repetir este versículo porque es sumamente importante tenerlo presente. Dijo Dios, siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Estoy seguro que no entendemos plenamente este versículo por una sencilla razón. No somos campesinos en la mayoría. No conocemos la diferencia entre hacer surcos para sembrar y hacer barbecho para sembrar.
Y yo creo que es importante aprender la diferencia, porque cuando el profeta nos está hablándole a un pueblo que generalmente o en su mayoría son campesinos, gente que está acostumbrada a sembrar la tierra. Pero cuando hablamos de sanidad y de entrar a un proceso de sanidad para nuestras heridas, para nuestros pecados, tenemos que aprender a caminar en justicia. Y eso es uno de los puntos que el profeta Oseas toca. Él dice que debemos sembrar en justicia. Y eso quiere decir, cuando nosotros venimos a Cristo, aunque sea difícil para nosotros, tenemos que empezar a hacer la voluntad de Dios. La justicia no es otra cosa que caminar como Dios dice, de acuerdo a su palabra. Así que cuando hablamos de justicia en la Biblia, no se trata tanto de problemas de tribunales legales, sino que se trata principalmente de hacer lo que es correcto, lo que es justo, y empezar a caminar con eso. Dejar atrás el pecado y dejar atrás el dolor. Ya hablamos de que el primer paso para sanar ese dolor es el perdón. Hoy vamos a tocar el tema del arrepentimiento, pero creo que debemos entender perfectamente lo que el profeta Oseas nos está diciendo. La manera de sembrar la tierra regularmente es abrir surcos, y después de abrir los surcos se va tirando la semilla en el surco. Pero conforme pasan los años, la tierra le ha estado dando toda su capacidad nutricional a las semillas y se va vaciando. El resultado es que si nosotros no hacemos algo más profundo que los surcos, la tierra ya no va a florecer, ya la siembra no va a funcionar. Entonces, cada cierto tiempo se hace el barbecho. ¿Qué es el barbecho? El barbecho no es un surco, sino una zanja. Es algo más profundo, digamos 1 metro de profundidad o 1,5 metros de profundidad. A través del barbecho, lo que se hace es quitar piedras, quitar mala hierba, raíces que ya no tienen vida, empezar a quitar todo aquello que estorbe, empezar a arrancar todo lo que esté malo. Y entonces se empieza a poner tierra, buena tierra, que sirva para una buena siembra. El trabajo del barbecho es profundizar. El trabajo de hacer surcos es simplemente establecer un camino para poner la semilla. Pero el barbecho es profundizar. Y Dios nos habla de profundizar seriamente y fuertemente en nuestra vida para que nuestra vida sea un barbecho real. Cuando una persona, como yo y como cualquier otra, ha pasado por problemas en la vida, necesita no simplemente tener el recuerdo y el dolor de las cosas, sino hacer un barbecho, profundizar en su corazón y ver hasta dónde llega su dolor y cuánto daño ha hecho su dolor, y empezar a arrancar las raíces de amargura y empezar a sacar las piedras que han endurecido nuestro corazón y empezar a quitar toda aquella tierra que ya no tiene ningún valor nutritivo y empezar a nutrirnos de la palabra viviente de Dios para que nuestra vida esté lista para una siembra de bendición. La Biblia utiliza mucho este término porque, por ejemplo, en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador, y ustedes son las plantas, las ramas. Está dándonos toda la idea. Las ramas, las hojas, los frutos, todo eso se nutre del tronco. Y Dios es el que nos da la savia para poder tener una vida abundante. Y esa savia tiene que estar funcionando constantemente en nosotros.
Por lo tanto, cuando hacemos barbecho, esa savia empieza a florecer. Pero si no hacemos barbecho, lo que estamos haciendo es tratando de amar a Dios, pero odiando a todos los que nos han hecho mal. Estoy plenamente convencido de que cuando se habla del barbecho, estamos hablando de penetrar profundamente a nuestro corazón para quitar todo aquello que nos hace daño, para quitar todo aquello que nos causa dolor, para arrancar de nuestra vida las cosas que nos dañan, ya sean grandes o ya sean pequeñas. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con todas esas cosas que nos dañan? Bueno, lo que tenemos que hacer es ir al Señor. Se las presentamos a Él con toda honestidad. Dios conoce el sufrimiento y el dolor que nosotros hemos pasado. Dios conoce el pecado que nosotros hemos cometido. Y entonces dice el profeta que enviará lluvias de justicia sobre nuestro corazón. ¿No les parece una bendición eso? ¿No les parece maravilloso lo que Dios hace? En realidad, nosotros tenemos que seguir un proceso. Pero lo más importante es vaciar nuestro corazón, sacar todo lo que hay ahí. Y déjenme decirle, a veces hay tanta basura en nuestro corazón que no nos sentimos bien. Yo me imagino que si tuviéramos una puertecita aquí en el corazón y abrimos la puertecita y tratamos de ver lo que hay adentro, creo que no vamos a poder ver lo del mal olor que va a llegar a nuestra nariz. Olor a basurero, pura basura que hemos guardado durante toda nuestra vida. Dios se carga eso, Dios nos quita eso, Dios arranca todo eso a través del barbecho. Es importante entonces que nosotros sepamos que todo el mal y todo el daño que hay en nuestro corazón hay que depositarlo delante de Dios. Pero obviamente tiene que entrar a través del proceso de arrepentimiento. Miren, yo no puedo cambiar, nunca puedo cambiar, si no creo que lo que hago es malo. Si yo pienso que emborracharme es bueno, pues nunca voy a arrepentirme de eso porque estoy convencido de que es bueno. Y entonces no habrá arrepentimiento. Y al no haber arrepentimiento, no hay sanidad. Es importante que entendamos esto, porque lo primero que hay que hacer es el reconocer lo malo. Saben, aunque nos hayan hecho tanto daño, nosotros tenemos que sacar ese daño, pero al mismo tiempo perdonar. ¿Por qué? Porque necesitamos ser sanos. Entonces, Dios sana nuestro corazón, pero ¿cómo lo sana? Con lluvias de justicia. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso de lluvias de justicia? ¿Qué son las lluvias de justicia? Y la lluvia de justicia no es otra cosa que llenarnos a nosotros, empaparnos de la palabra de Dios y de la práctica de esa palabra que nos lleva a caminar todos los días en la perfecta voluntad de Dios. No tenemos otra manera de hacerlo. Dios nos llama a caminar en su perfecta voluntad y eso es muy importante, ¿saben? Porque si nosotros no damos los pasos de justicia, entonces nosotros empezamos a caer en eso. Y déjenme decirles, nosotros guardamos todo aquello que nos hicieron. Y probablemente vamos a repetir la historia. Déjenme decirles esto. He estado por muchos años como consejero matrimonial. Y uno de los puntos que en muchos casos, no en todos los casos, pero en muchos casos, los jóvenes me dicen es, miren, pastor, nosotros no queremos que nuestro hogar sea como el de nuestros padres. No conozco
los hogares de los padres en general, aunque hablamos un poco de la situación familiar. Pero muchos de los jóvenes vienen a querer construir algo nuevo y algo diferente. Pero yo quiero darles una tremenda afirmación. Nadie puede hacer aquello que nunca ha aprendido. Eso es una verdad. Si yo quiero hacer un hogar diferente al que de mis padres, lo único que sé hacer es lo que hicieron mis padres. Yo viví eso. Está en mi ADN, si queremos llamarlo así. ¿Qué pasa entonces? Yo diría que nosotros aprendimos de manera inductiva todo lo que nuestros padres hacían. Pero al estudiar la palabra, nosotros podemos darnos cuenta y deducir, de la forma deductiva, deducir que podemos cambiar muchas cosas, porque mucho de lo que hicieron nuestros padres no conforma el acuerdo con la palabra de Dios. Yo puedo hablar esto con claridad porque yo vengo de un hogar que en principio no fue cristiano. Aunque mis padres fueron un hombre y una mujer ejemplar, no amaron a Dios, no sirvieron a Dios hasta que fueron ya grandes, por mi testimonio. Pero algo tremendo en esto es que cuando uno conoce la palabra de Dios y empieza a estudiar esto, entonces sabe plenamente que hay cosas que tienen que cambiar. Hay cosas nuevas. Y entonces uno estudia la Biblia y las aplica y entonces empieza a cambiar y empieza a vivir en justicia. El arrepentimiento lleva varios pasos. El primer paso es reconocer el pecado y el dolor, entregárselo a Dios, pedirle perdón a Dios, porque todas las cosas que han venido a nuestra vida y nos afectan traen como consecuencia un daño en la vida. Así que tenemos que decirle al Señor: reconozco mi pecado, perdóname. El arrepentimiento, déjenme decirles en qué consiste. El arrepentimiento es un cambio emocional, pero también es un cambio de camino. El arrepentimiento es: Señor, me duele lo que he pecado, me duele lo que me hicieron y cómo yo he reaccionado, me duele, Señor, la manera en que yo he vivido, me duele todo eso. Pero yo no puedo seguir con ese me duele toda la vida. El siguiente paso es: empiezo a caminar como Dios quiere. En otras palabras, yo tengo que cambiar la estructura de mi pensamiento y de mis valores y principios hacia los valores bíblicos. Eso es el paso que yo debo seguir. Así que emocionalmente yo me arrepiento, pero ese arrepentimiento me guía a un camino nuevo. Y cuando yo voy por ese camino nuevo, se caen las piedras y las raíces y la mala hierba que había cuando hicimos barbecho. Y vamos caminando por la senda correcta de la justicia. Hay algo que no podemos pasar por alto, y es que yo tengo que seguir el proceso, como ya hemos hablado, de perdonar a los que me ofendieron y de abandonar todas las cosas. Pero miren, yo debo soltar, voy a utilizar esa palabra, yo debo soltar a las personas que me ofendieron. ¿Qué pasa cuando yo vivo con el dolor de las ofensas? Lo que pasa es que yo vivo la vida que no me corresponde, no es mi vida, es la vida de los demás. Yo vivo atado a los demás porque siempre estoy pensando lo que me hicieron. Dios lo que quiere es liberar. Dios quiere romper las cadenas de nuestra vida. Y al romper esas cadenas nosotros quedamos libres de las ataduras. Soltemos a los que nos han ofendido, dejémoslos por un lado. Ellos tendrán que rendir cuentas de sus hechos delante de Dios. Pero nosotros debemos ser libres, porque
parte del aspecto central del Evangelio tiene que ver con que Dios nos hace libres. Déjenme leerles en 2 Corintios 5:47 dice, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas han sido hechas nuevas. Dos puntos claves. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas las cosas son nuevas. Eso implica un cambio. Eso implica un cambio no solo emocional, sino racional, un cambio de acción, un cambio de voluntad, un cambio de hacer la voluntad de Dios. Así que nosotros, cuando ya estamos en Cristo, en nuestro corazón viene el perdón, viene el arrepentimiento, viene la sanidad, y entonces nosotros empezamos a vivir de una manera totalmente nueva y diferente. Dios se hace cargo de nosotros y Dios toma en nuestra vida en sus manos. Y lo que hace es establecer en nosotros una nueva vida. Quiero decir algo. Cuando Pablo habla de que somos nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron y ahora son nuevas, una nueva criatura, un nuevo cristiano, una persona que ha venido a Cristo, lo primero que debe hacer es no solamente dejar atrás su pecado, porque miren, no podemos caminar con el costal a cuestas de todo nuestro pecado. Me parece a mí que la nueva criatura es aquella que ya fue liberada y que fue hecha libre de todos sus problemas pasados. Por lo tanto, en ese momento, de acuerdo a lo que Pablo enseña, nosotros debemos empezar a dar frutos de arrepentimiento. Lo voy a llamar así, son frutos de arrepentimiento. En otras palabras, si yo tuve un arrepentimiento genuino, entonces mi arrepentimiento genuino va a empezar a dar fruto. ¿Por qué? Porque en el momento que yo quedo libre de todo pecado, de toda maldad, de todo daño, de toda raíz de amargura, de todo eso, entonces mi vida empieza a cambiar. Un cambio sincero, un cambio radical. Si ustedes ven, lo que nos habla el profeta Oseas es sumamente importante. Y yo quiero recordarles los pasos. En cierto momento uno hace surcos y uno solo se va limpiando de cositas muy elementales. Cuando uno viene a Cristo regularmente hay cosas que rápidamente se quitan, pero hay dolores del corazón que necesitan barbecho, que necesitan un cambio. Y Dios nos está llamando a nosotros a ese cambio. Dios nos está llamando a seguir el proceso del arrepentimiento, de arrancar raíces de amargura, de arrancar piedras que endurecen el corazón, de quitar tierra que no tiene ningún valor y que solo ocupa un lugar en nuestro corazón. Y llega el momento en que nosotros debemos llenar nuestro corazón de Cristo y de su palabra y que empecemos a vivir de acuerdo a su perfecta voluntad y vamos a caminar para la gloria de Dios, haciendo de nuestra vida una vida útil y de buen servicio para todos los que nos rodean. Quiero dar gracias a Dios por eso. Quiero decirles a ustedes que estos pasos son fundamentales para poder caminar un cristianismo verdadero. En la casa, en la familia, esto debe existir. ¿Por qué? Porque este perdón debe existir entre padres e hijos. Esta reconciliación entre padres e hijos es lo que va a producir familias útiles y familias que edifiquen. Es tiempo, familias, es tiempo, hermanos, es tiempo, todas las familias del mundo, que se vuelvan a Jesucristo. Es tiempo que conozcan la verdad y que empiecen a cambiar el dolor por el gozo. Padre, gracias infinitas por esto. En tus manos ponemos a todos los que nos están viendo y a todos aquellos que necesitan del toque de Dios para que su vida y su familia sean totalmente nuevas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Bendiciones a todos ustedes.